Muchos jefes y líderes esperan el momento de poder dar feedback para desquitarse y decirle finalmente al colaborador qué es lo que tiene que hacer para mejorar. Y el feedback es algo que está de moda. Se habla de feedback, se habla de talleres de feedback, cómo dar feedback. Sin embargo, el feedback tiene un lado oscuro muy importante y que muchas veces se deja desapercibido, pasa desapercibido y no lo tomamos en cuenta. Una de las cosas más graves que yo he visto en el área del desarrollo de cómo dar feedback es que la persona que da el feedback es el que tiene que comenzar hablando y decirle al colaborador qué es lo que hizo bien y qué es lo que hizo mal. Ese es el lado oscuro más importante del feedback y creo yo que es un grave, grave error. El feedback, como dice su palabra en inglés, tiene que ver con feed, con to feed, alimentar a la otra persona para que pueda crecer. Y yo les quiero en este episodio los quiero invitar a considerar de que decirle al otro qué es lo que hizo bien y qué es lo que hizo mal, y partiendo el feedback con entregar y transferir información a la otra persona, es un grave, grave error. En este podcast de Créete el Cuento, estamos hablando de habilidades de comunicación inteligente, porque en realidad, si una persona quiere creerse el cuento en el trabajo, una de las formas más importantes de desarrollar su autoconfianza sana es siendo más efectivo al momento de comunicar. A medida que integres estas herramientas de comunicación efectiva, vas a poder sentirte con una mayor autoconfianza sana, por lo tanto, creerte el cuento y atreverte a actuar incluso cuando tienes miedo. Mientras más efectivo eres, mayor o con mayor poder aumenta también tu autoconfianza y tu créete el cuento. Por tanto, el feedback. En este episodio te quiero entregar 2 preguntas que sí o sí tienes que hacer antes de entregar feedback. Porque repito, si es que tú entiendes el feedback y has entregado feedback de esta forma, es decir, diciéndole a la otra persona qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal. Por ejemplo, viste una presentación de un colega o la presentación de un colaborador y vas a comenzar el feedback diciéndole a la otra persona: mira, hiciste mal esto, esto y esto, las láminas no estaban bien, demasiado texto, no integraste una historia. Queridos, esa forma de comunicar no feed, no alimenta a la otra persona. Olvídate del feedback, olvídate del feedback. Claro, y aquí mucha gente críticos quizás van a empezar a comentar conmigo: ¿por qué? ¿Cuál es el problema de dar feedback? El grave, grave problema es que entendemos que feedback es entregar retroalimentación y entregar información de una persona que observó algún tipo de conducta o desempeño y luego entregar información de qué hizo bien y qué hizo mal. Si hacemos eso, no estamos ayudando a la otra persona a crecer. Deja de dar feedback, deja de entender que el feedback tiene que ver con lo que tú viste en el otro, con lo que tú quieres decirle a la otra persona a la cual estás entregando feedback. La parte más importante del feedback es cuando tú, como orador o emisor de un mensaje de feedback, te quedas callado y permites que sea la otra persona quien desarrolle un auto-feedback. Por lo tanto, lo que yo les quiero proponer es que no entregar, esta es mi recomendación, no entregar feedback sin antes permitir un espacio de reflexión, de autorreflexión, para que el receptor del feedback pueda darse auto-feedback. Entonces, feedback no tiene que ver con entregar información y decirle al otro qué hizo bien y qué hizo mal. Olvídate de eso. Si es que el receptor del feedback siempre se acostumbra a que tú vas a ser la persona quien le va a decir qué hizo bien, qué hizo mal y qué tiene que mejorar, no lo estás ayudando a crecer. De hecho, lo que estás generando es dependencia y estás impidiendo que su cerebro pueda desarrollar una capacidad autocrítica independiente de autoobservación para que luego pueda permanentemente estar consciente de lo que hace y mejorar.
Si tú vas a entregar feedback, estás impidiendo que el otro haga un autofeedback. Estás impidiendo que la otra persona haga un ejercicio de autorreflexión, de autoconocimiento acerca de lo que hizo, ya sea una presentación, ya sea un pitch de ventas. Y esto lo aprendí yo, de hecho, recibiendo yo feedback de mis maestros cuando yo me formé como coach y también haciendo una formación, liderando una formación de coaching por 8 generaciones. Formamos 8 generaciones de coaches y en el módulo 3 de ese programa, lo que a nosotros como equipo docente nos toca hacer es entregar feedback. Pero lo hice con ellos, como yo también lo recibí cuando yo me formé. Y me cambió completamente la vida. No se trata de decirle a la otra persona, no hay transferencia de información, de tus opiniones, de tus juicios acerca de lo que el otro hizo o no hizo. Puede ser que eso venga después, más adelante en el feedback, en la conversación de feedback. Pero al principio no podemos caer en el error de pensar de que lo más importante es que yo exprese mi opinión acerca de lo que el otro hizo o no hizo. No, desarrollemos la humildad de entender o para entender que si queremos que la otra persona crezca, se desarrolle, genere creatividad, autoconciencia, crecimiento, tenemos que permitir que la otra persona primero sea capaz de verbalizar, analizar y reflexionar acerca de su desempeño. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que el feedback sea en realidad un espacio de autofeedback? ¿Cómo facilitamos que la otra persona reflexione y llegue ella misma a las conclusiones que ella necesita para avanzar? Primero, siempre primero, desde su propia observación y su experiencia. Además, la importancia de esto es que puede ser que yo, como líder o emisor del feedback, tenga muchas cosas valiosas que decir y cosas que le pueden ayudar realmente a la otra persona a crecer o mejorar su desempeño. Pero si yo creo un espacio con las técnicas que te voy a enseñar ahora a continuación, para que sea la otra persona quien reflexione primero y luego tú puedes compartir lo que tuviste. Eso es lo que realmente le va a permitir a la otra persona independencia, creatividad, autonomía y por lo tanto un aprendizaje independiente. Y te va a sorprender, porque muchas veces cuando me ha tocado dar feedback de esta forma, es decir, permitiendo primero un autofeedback, el receptor del feedback generalmente sabe qué es lo que tiene que mejorar y probablemente encontrará puntos de mejora que tú no viste al observar lo que esa persona hizo y por lo tanto te va a sorprender. ¿Cómo se crea un espacio de autofeedback? Es básicamente con 2 preguntas claves. Es decir, en la conversación del feedback, yo como líder o como emisor de feedback voy a hacer 2 preguntas antes de entregar mi feedback y mis opiniones de qué es lo que vi en la otra persona para que mejore. Pregunta número 1. ¿Qué crees tú que hiciste bien? Y pregunta número 2. ¿Qué crees tú que puedes mejorar? Es sorprendente ver el feedback desde esta perspectiva. No comenzamos entregando información. Recuerden, ese es el lado oscuro del feedback. El lado oscuro del feedback es pensar que yo como emisor del feedback, nuevamente, tengo que decirle a la otra persona qué hizo bien, qué hizo mal y qué tiene que mejorar. Ese es el lado oscuro del feedback, porque estamos coartando la posibilidad y el crecimiento de la otra persona, generando su propia reflexión independiente. Por lo tanto, la próxima vez que tengas que dar feedback, comienza la conversación, una vez que el contexto está creado, por supuesto, y pregúntale a la otra persona acerca del desempeño que tuvo. ¿Qué crees tú que hiciste bien? ¿Y qué crees tú que puedes mejorar? ¿Cuál es el propósito de la pregunta ¿qué crees tú que hiciste bien? Bueno, la persona puede empezar a ver lo positivo de su desempeño también. Feedback no es criticar a la otra persona. Autofeedback no es que la persona encuentre lo negativo de ella o de él en lo que hizo en su desempeño, sino siempre comenzar con lo positivo, porque eso permite que desde una perspectiva auténtica la persona busque el lado luminoso de su desempeño. Y cuando ve lo bueno, entonces, de hecho, la persona, el corazón y la mente puede abrirse también a recibir, incluso que sea autodado,
aquello que realmente le sirve para mejorar. Entonces, pregunta número 1, ¿qué crees tú que hiciste bien? Ahora, es importante cuando vamos a hacer el feedback de esta forma, es decir, primero generando una instancia de conversación donde le doy la oportunidad al receptor que reflexione y llegue a las conclusiones por su propia motivación. Es importante, obviamente, quizás incluso puedo entregar estas preguntas de antemano para que el receptor de feedback ya llegue con cierta reflexión y obviamente no lo reciba como sorpresa. Sé que la costumbre ha sido que en verdad todo feedback es recibir de forma pasiva lo que la otra persona me quiere decir. Entonces puedo adelantar eso para que la otra persona esté consciente y quizás traer entonces un poco ya las reflexiones hechas. Entonces, pregunta número 1, ¿qué crees tú que hiciste bien? Otra forma de hacer la misma pregunta es, ¿qué crees tú que funcionó? Es otra forma de poner el foco en lo positivo, pero ojo, siempre yo como receptor, perdón, yo como emisor del feedback, preguntando y permitiendo que la otra persona se exprese. Y yo no voy opinando diciendo, me parece bien o está mal. No, dejemos que la otra persona se exprese. Así es como desarrolle también su capacidad también de engendramiento, su capacidad creativa, su capacidad de autonomía, de autoaprendizaje. Cada vez que preguntamos, estamos posibilitando a que la otra persona se haga independiente de su aprendizaje. Cada pregunta lleva oculta, por así decirlo, ese ejercicio de autoaprendizaje, autoconocimiento y responsabilidad también. Y la pregunta número 2 es, ¿qué crees tú que puedes mejorar? Y ahí la persona que recibe el feedback, que en este momento está pensando, gracias a la pregunta que tú le hiciste, va a poder reflexionar, mira, quizás puedo mejorar en A, B y C. Y cuando la oportunidad de aprendizaje o de mejora viene de la persona misma, es mucho más probable que haya un compromiso de acción a futuro para cambiar. ¿Por qué? Porque vino de él y no de ti. Viene de ella y no de ti. Y por lo tanto no se ve como algo impuesto, no viene desde afuera. Nació desde adentro y por lo tanto hay un sentido de identidad mucho más profundo. Por lo tanto, con estas dos preguntas podemos superar o por lo menos arrojar un poquito de luz al lado oscuro del feedback y no pensar más en el feedback como un emisor y un receptor donde solamente el emisor transfiere información al receptor, sino que tiene que ser una conversación entre ambos. Y sobre todo, la forma de iluminar el lado oscuro del feedback, que impide el crecimiento, que impide que la persona realmente pueda generar autorreflexión y autoconciencia, es haciendo estas dos preguntas y obviamente permitiendo el espacio para que la otra persona pueda expresarse. Y eso requiere escucha activa, permanecer en silencio para dejar que la otra persona aparezca también con sus respuestas y reflexiones. Por lo tanto, en resumen, el lado oscuro del feedback, mucho cuidado con eso, con entender de que feedback es solamente entregar juicios y opiniones acerca de lo que la otra persona hizo. Y lo estoy repitiendo porque es un cambio de paradigma para muchos. En cambio, lo que los invito a hacer es a comenzar tu próxima sesión de feedback, donde tú vas a entregar feedback haciendo las dos preguntas que comentamos hoy. ¿Qué crees tú que hiciste bien? ¿Y qué crees tú que puedes mejorar? Prueba eso entonces en tu propia instancia de liderazgo, de feedback, o mejor dicho, de posibilitar el autofeedback. Y cuéntame luego por las redes sociales, en LinkedIn principalmente donde estoy, cómo te fue con esta herramienta, qué te parece y cómo crees tú que la puedes usar. Los invito a todos a seguir escuchando este podcast de Créete el Cuento. Los invito a registrarse en mi canal de YouTube. Si me buscan por Gabriel Furman, encontrarán ahí todos estos videos y episodios de podcast. También puedes escuchar el podcast Créete el Cuento en Spotify y en Apple Podcast. Si crees que esto aporta a tu creerte el cuento, a desarrollar una autoconfianza, a mejorar tu comunicación, comparte este episodio con tus amigos y con tus colegas.